Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice así: la bendita, gloriosa y poderosa palabra de Dios, leemos en el nombre de Jesús, y cuantos dicen amén. Amén. Por lo cual, hermanos, tantos más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso estamos hablando. Lograr eso. Amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre amado, Señor, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por poder estar aquí junto con todos mis amados hermanos, en tus manos, en las manos del alfarero, en las manos del labrador, en las manos del verdadero arquitecto, para que la obra que tú comenzaste un día en nosotros se vaya perfeccionando y cada día vaya tomando la forma de la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cada día que vaya pasando, Señor mío, podamos ir creciendo en esta imagen, en esta formación de esta imagen de nuestro carácter, pues para eso nos has llamado y escogido antes de la fundación del mundo, para que seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo mediante este evangelio y esta gloriosa salvación de la cual tú nos has hecho participantes. En medio de estos tiempos en donde el engaño ha avanzado como nublado para cubrirlo todo, descúbrenos, Señor mío, soplando desde tu santa morada y haciendo desaparecer las nubes que ocultan todo, que brille la luz del sol gloriosa de la verdad en nuestros corazones, para que sepamos y podamos descubrir en este tiempo final, Señor mío, todas las cosas que tú tienes, que para muchos son misteriosas en cuanto a esta salvación. Creyendo que harás más de lo que te pedimos o entendemos, estamos aquí delante de ti para oír todo lo que tú tengas que decirnos. En tu nombre atamos toda obra y toda fuerza de perturbación y desatamos toda la bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Gracias al Señor. Pedro está pronto para partir, el Señor ya le avisó y no tiene el más mínimo problema, al contrario, está preocupado por el estado de los hermanos después de que parta. Mire qué cosas gloriosas para poder alcanzar en el tiempo de la tremenda mezquindad que reina hoy en este mundo. Tiene que haber descubierto, tiene que haber entrado a un nivel de conocimiento glorioso para llegar a esta actitud de corazón. El apóstol Pablo dice: ahora vivimos si vosotros estáis firmes en la fe. ¿Cómo lo ve? Su razón de vivir. Otros dicen: para mí vivir es boca. Mire lo que dice este: porque ahora nosotros vivimos si ustedes están firmes en la fe. Mire qué diferencia. Y son dos seres humanos con carne y hueso igual. Para uno su razón de vivir es el éxito de algún deporte. Para este su razón de vivir es que los hermanos estén bien, firmes y sanos en la fe, guardados de los lobos rapaces, de la zorra y de los perros, de los peligros de este mundo. Pedro igual está pronto para partir, el Señor se lo había declarado, lejos de asustarse, escribe esta carta preocupado para que los hermanos vayan a tener, después de que Pedro parta, esta carta, para que al leerla siempre tengan memoria, no de Pedro, sino de las cosas que son necesarias que no nos olvidemos. Este pasaje muestra que estamos siendo dirigidos por Dios con un plan que nos conduce en el progreso de una vida exitosa hacia un futuro exitoso. Es claro el pasaje. Dice: porque de esta manera tendré amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Muestra cómo nos va con su plan. Digo con su plan porque tenemos que estar atentos de no dejar que nada ni nadie nos desvíe del propósito. Pero pensemos en esto, ya que todos queremos vivir bien, ver días buenos y poder decir qué linda que es la vida. Pues no tenemos que descuidarnos de esto. ¿Por qué? Porque el plan de Dios nos está conduciendo en el progreso de una vida exitosa hacia un futuro exitoso. Por eso dice así el verso 11. Y nosotros tenemos que poner, si somos normales y no somos enfermos ni locos y estamos entendiendo, tenemos que poner toda diligencia por esto mismo.
¿O es que queremos que nuestra vida se eche a perder? ¿O es que nos vamos a sentar alquilando balcón, mirando que nuestros actos nos están destruyendo cada día más? Hemos perdido el sentido de la supervivencia. No nos importa este plan de salvación. El que no cuida este plan de salvación, primero no lo cuida porque se lo regalaron. Dios en Cristo no nos regaló. No tuvimos que pagar. Cristo pagó. Pero Cristo tuvo que pagar un precio de sangre para que nosotros busquemos cualquier excusa de alguien que hizo algo para ofendernos y alejarnos del Señor. Él pagó un precio muy caro para que nosotros disfrutemos de los beneficios de esta salvación. Si nosotros no cuidamos, si yo no cuido mi salvación, no cuido mi vida. Si yo no cuido mi salvación, no cuido, o sea, no me importa nada de mi vida. Tampoco me importa de mi mujer, ni la de mis hijos, ni la de la tuya. ¿Qué me importa tu vida si no me importa la mía? El que no es responsable de su salvación, el que se está dando cuenta que su conducta lo está destruyendo y no es responsable de su salvación, ¿cómo puede ser responsable de la salvación de los demás? Por eso Pedro dice, poniendo vosotros toda diligencia por esto mismo. No nos podemos descuidar. O sea, tiene que surgir de nosotros más que un deseo, una pasión. La pasión, se hizo la película de la pasión de Cristo. ¿Cuál fue la pasión de Cristo? Salvarnos. Fue su pasión. ¿Nos salvó? Nos salvó. ¿Por qué? Porque fue su pasión. Cuando las cosas se hacen con pasión, salen bien. Siempre. Cuando las cosas no se hacen con pasión y se hacen con desgano, salen mal. Entonces, sabiendo de que estamos siendo dirigidos por Dios en un plan de una vida de progreso para un futuro exitoso, tenemos que nosotros saber que tenemos que poner toda diligencia en esto y ver que estemos creciendo en el Señor y produciendo los frutos que Él está esperando de nosotros. El verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio. Pará, controlate, no puedo, pero pará, escuchame, estuvimos en el culto, no escuchaste la palabra de Dios, pará, refrenate. No hay forma, no se puede contener, no se puede, es llevado por la ira, es gobernado por las pasiones, como veníamos hablando en cultos anteriores. Y no está trabajando Dios en nosotros para que no demos fruto. Jesús pasó una vuelta por una higuera y no tenía fruto. Y el Señor le dijo, sécase. Al otro día volvió, no estaba seca desde las raíces. ¿Qué muestra eso? Que todo árbol, que todo cristiano, que no da fruto, se va a secar en vida. No va a tener una vida de progreso y un futuro exitoso. Por el contrario. Por eso Pedro dice, poniendo diligencia por esto mismo. O sea, fijémonos que nosotros estamos creciendo y produciendo los frutos, resultado del trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Porque no es que tenemos que ponernos las pilas para agradar a Dios. No, tenemos que empezar a dar los resultados del trabajo de Dios en nosotros. Esta carta aborda ese tema. Y después casi toda la carta, el peligro de los engañadores, del engaño, que nos aparten de la verdad y del propósito de Dios. La Biblia habla mucho de aquellos que están firmes y puedan salvar a aquellos que el diablo le hizo un lazo y están cautivos a voluntad de él. Es tremendo eso. Que me haga el diablo un lazo y quede yo cautivo a voluntad de él. Me va a hacer ver las cosas que él quiere. Me va a hacer entender las cosas que Él quiere porque me lleva cautivo en un lazo a voluntad de Él. Y eso pasa por el tremendo descuido de dejarnos gobernar por los estados de ánimo y decir hoy no voy a la iglesia, mañana tampoco voy, después aparte no voy a dejar de ser cristiano por no ir. Así empieza despacito a alejarnos de la verdad. Pues la verdad se oye en la iglesia, en la presencia de Dios. Por eso nos congregamos, por eso nos esforzamos por congregar. Hoy y cada día, el miércoles, escuchamos un mensaje hermoso. Si no hubiésemos estado, no lo hubiésemos escuchado. Hoy podemos escuchar otro mensaje hermoso, útil para nuestra vida, para el provecho de nuestra vida. Pero si no estamos, no lo hubiésemos escuchado. Entonces, alejándonos de la verdad, nos va alejando del propósito.
Después falta que un hermano nos diga algo y empezamos, ay no, ¿y por qué esto? Porque son toda una manga de falso, ¿y para qué voy a ir? Y ahí ya, chao, quedó cautivo en un lazo del diablo a voluntad de él. Por eso, sabiendo de que Dios no nos va a mentir, que Él nos está dirigiendo por medio de su plan para una vida de progreso, para un destino y un futuro exitoso, tener amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente ahí, porque nuestro evangelio tiene promesa para esta vida y para la venidera también. Pero bueno, también tiene mucho que ver nuestra respuesta. Ver que la obra que Dios está haciendo en nosotros comience a producir resultados. Si yo siembro una planta, tengo que esperar que se transforme la semilla en una planta. Tengo que esperar que la planta crezca, tengo que esperar que la planta dé fruto. Me pongo contento cuando la planta da fruto, porque tengo que esperar que ese fruto madure, pero el fruto lo tiene que dar. ¿Amén? Entonces dice, poniendo diligencia, o sea, como queriendo decir, estemos mirando que estamos creciendo en el Señor, produciendo frutos para Él. Eso es lo que viene diciendo en el verso 5, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, al virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal. Eso tiene que ver con mi relación con los hermanos, afecto fraternal, dominio propio. Si no hay dominio propio, no vamos a poder manifestar el afecto fraternal, porque siempre la carne nos va a seguir gobernando. Y termina diciendo, afecto fraternal, amor. Dice, si estas cosas están en nosotros y abundan, dice, vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahí caer significa vivir en una vida cometiendo errores y sufriendo consecuencias de los errores. Eso es, no caeréis jamás. Mira lo que dice, no caeréis jamás. Significa que vamos a estar creciendo y la luz va a ser tan tremenda. Mire Pedro, el Señor le dice que va a partir y él no tropieza. Entonces me voy a preocupar porque los hermanos tengan presente la palabra de Dios. No cae jamás porque creció. Produzco resultado de la obra que Dios está haciendo en su vida. Y en este tiempo final, también en la iglesia hay mucha confusión por esto, y acá quizá entre nosotros también por eso que Dios nos habla. Tenemos que tener las cosas bien claras, que a nosotros no nos conocerán por los dones, a nosotros nos van a conocer por el fruto. Tenemos que tener bien claro que a nosotros nos conocerán por los frutos, no por los dones. A nosotros nos conocerán por la práctica de la justicia, no por los milagros. A nosotros nos conocerán por el amor y sus acciones. A nosotros nos conocerán por el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero muchas veces hacemos mucho hincapié en los dones. Fui, le oré, se sanó. Gloria a Dios y gloria a mí, que Dios me usó tremendamente. A mí, hermano, Dios me usa grandemente. Dije una profecía, se cumplió. Oré por un enfermo, se sanó. Ni hablar si llegó al cementerio y levanto un muerto. No me sujeto más a nadie. Voy, abro una iglesia porque veo cómo Dios tremendamente me está usando. Y entro en esa confusión. O sea, prediqué lindo, pero porque tiene el don de maestro. Pero a nosotros no nos van a conocer por el don. A nosotros nos van a conocer por el fruto. Podemos tener todos los dones y no tener el fruto. Lo hemos explicado muchas veces. Elvis Presley tenía un hermoso don y cantaba alabanzas en la iglesia. Y se apartó, el diablo lo tomó, quedó cautivo a voluntad de él, y él fue el que en el año 50 y pico divide con el rock and roll los jóvenes de los viejos. A los viejos no les gustaba el rock and roll. Fue un desafío para los jóvenes y logra separar a los jóvenes de los viejos. Y alejar a los jóvenes del consejo de los viejos. Y el don que Dios le dio, nunca se lo quitó. Nunca se lo quitó. Cantaba, hacía llorar a la gente, pero por un don que Dios le dio. Y él no se perdió porque Dios le haya sacado el don. El don siempre estuvo porque los dones son irrevocables. Falló en esto. En no ser diligente en su salvación y confundirse por el uso del don. Tenemos que tener bien claro esto. A nosotros no nos van a conocer por los dones, nos van a conocer por el fruto. Hay muchos hermanos que se tornaron
muchas veces ingobernables. ¿Por qué? Porque a través de ellos Dios hizo 2 o 3 milagros y ya están mirando a ver la iglesia que se van a abrir. Pero el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, no por los dones. Pedro era pastor, apóstol, sí, pero el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Lo vimos el miércoles anterior. Señor, te quiero, le dijo, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? No te amo con el amor de Dios, porque no había recibido todavía el Espíritu Santo, pero lo quería. Pero le dice, ¿me amas con el amor de Dios? No, y Pedro le dice, Señor, llévame a amar con el amor de Dios. Bueno, quédense en Jerusalén, que dentro de no muchos días serán llenos del Espíritu Santo. Y yo te voy a llevar a que me ames con el amor de Dios. Pero bueno, ¿me amas con el amor de Dios? Le dice, pastorea mis ovejas. No podés hacer el trabajo si no está el amor primero. No se confunda porque es pastor, maestro, evangelista, porque tiene don de profecía, don de milagros, ni de lo que sea. Porque le dijo bien claro, ¿me amas? Y para ser pastor no preciso amarte, preciso recibir el don de pastor y listo. No, le dijo, ¿me amas? Pastorea, apacienta mis ovejas. Si no está lo primero, no se puede hacer lo segundo bien, lo segundo lo va a hacer mal. Proverbio 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Es lo que dice? ¿Cómo van a ser conocidos? Por sus acciones. Si su conducta fuere limpia y recta, se va a manifestar por sus acciones. Va a ser conocido por sus acciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da bueno fruto, pero el árbol malo da malo fruto. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar bueno fruto. Todo árbol que da buen fruto que da mal fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Estamos rodeados de un montón de peligros. Nosotros, los cristianos, rodeados estamos de un montón de peligros. Por eso la necesidad de estar unidos en Cristo, porque estamos rodeados de un montón de peligros. Pero hay un peligro que es más grande que todos los peligros que hay, que son las ovejas que están entre nosotros disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. Qué tremendo que es, porque usted lo mira y son ovejas, por fuera, pero por dentro están llenos de rapacidad. Y Jesús dijo que van a estar rodeados de peligros y peligros muy grandes. Peligros muy grandes. Y ustedes tienen necesidad de conocer a uno y a otro. Entonces ustedes tienen esta señal porque va a haber entre ustedes ovejas, pero muchas de las ovejas no son por dentro ovejas, son lobos rapaces. Por fuera están vestidos de oveja, pero por dentro están llenos de rapacidad. Su objetivo es la codicia, apartarlo de la verdad y alejarlo del propósito de Dios. Ese peligro es inminente, es grandísimo y es llevado a cabo por ovejas que están disfrazados que por dentro son lobos rapaces. Entonces le dice, ¿cómo me cuido de tan gran peligro? ¿Cómo puedo librarme, protegerme de tan gran peligro? Entonces Jesús le dice, por su fruto lo conoceréis. No se cosechan uvas de los espinos. Lo van a conocer por el fruto, no por el don. Porque va a ver que justamente una de las características del último tiempo es que el poder del engaño hasta va a hacer descender fuego del cielo. Pero en este tiempo no van a ser conocidos los verdaderos cristianos, la verdadera iglesia no va a ser conocida por el despliegue de los dones, sino por el fruto, por el amor. ¿Amén? En el Evangelio de Lucas habla un poquito más. En el capítulo 6, el verso 43,
dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y añade, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón son los hechos y las palabras. Esto es muy importante saberlo, porque Pedro le dice a los hermanos, gocémonos, pongámonos contentos. Estamos en rumbo, mis amados hermanos. El mundo se puede venir abajo, pero Dios, que es soberano, está con nosotros y por medio de su plan nos está dirigiendo por medio de una vida de progreso, llevándonos a un futuro tremendamente exitoso. Pero tengan cuidado con el engaño, tengan cuidado con los falsos. Ustedes necesitan conocer quién es de Dios y quién no. Y lo van a conocer no por los dones, lo van a conocer por el fruto. Porque siempre lo que está en el corazón a la larga se va a manifestar. Cuando cada uno de nosotros nos vamos a dormir y pensamos en todas las cosas que hicimos durante el día, pensamos, estuvimos involucrados en actos bondadosos, estuvimos involucrados en actos cuidadosos, estuvimos involucrados en cosas sanas, estuvimos ocupados en dar fruto para el Señor, o las acciones que hemos dado a luz durante el día tienen gusto a codicia, a egoísmo, a envidia, tienen gusto a bronca. Hicimos cosas movidos por bronca, hicimos cosas movidos por codicia, hicimos cosas movidos con intención mala de hacer mal a otro. Eso tenemos que verificar. Lo podemos verificar diariamente para sacarnos la máscara nosotros mismos, mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Las acciones que nosotros estuvimos llevando a cabo durante el día que terminó, cuando cerramos los ojos, que a veces el enemigo no les deja pensar, porque no se terminaron de acostar, dice, prende la tele, pon esto, pon el otro, no lo deja pensar. Y si piensa, piensa mal. ¿Por qué no piensa bien? Si usted es el que labra su futuro, ¿quién es el que te puede hacer daño si seguimos el bien? Nadie. Entonces mirémonos para adentro nosotros mismos, cerremos los ojos, y por causa del plan que Dios está llevando a cabo en mí, tengo necesidad de pensar gusto a qué tuvieron las acciones que estuve realizando durante todo este día. No solamente para que estemos mirando, porque dijo el Señor que el árbol se conoce por los frutos, o sea, vamos a ser conocidos por el fruto, no por el don. Pero comencemos mirándonos a nosotros mismos, no a como radar a mirar la cara del otro o el de aquel. A nosotros mismos, empecemos a mirarlo a nosotros mismos. Estar seguro que soy una oveja del Señor, que no estoy vestido de oveja y por dentro soy lobo rapaz, que dije cosas que hirieron, cosas que lastimaron, hice cosas sabiendo que al otro le iban a dañar, a molestar. ¿Gusto a qué tuvieron? Gusto a carne, gusto a codicia, gusto a egoísmo, gusto a maldad, gusto a venganza. ¿A qué tuvieron gusto las acciones que estuvimos manifestando? Por eso nos van a conocer, no porque fuimos al hospital y sanamos 2 o 3 enfermos. No nos van a conocer por el don, nos van a conocer por el fruto. Por su fruto los conoceréis. Ahora bien, cuando cualquiera de nosotros nos acercamos a un árbol, es muy difícil descubrir qué clase de árbol es cuando arrancamos el fruto. No es difícil. Arrancamos el fruto, una naranja, la sacamos, pura cáscara. Ya miramos de reojo hacia el árbol. Agarramos una pera llena de gusano, árbol apestoso. Su savia está podrida, no está buena. Pero agarramos una pera y es una delicia en nuestra boca, hasta la cáscara es deliciosa, y miramos al árbol y decimos, che, qué buen árbol. No es difícil darse cuenta. No es complicado esto. Bueno, Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Mirémonos nosotros. ¿Qué savia está corriendo por adentro? Para ver qué fruto o gusto a qué tiene el fruto que alguien pudo sacar de nosotros. Si se acercaron al árbol de la vida
o se acercaron al árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Nosotros decimos el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y bueno, de eso se estuvo hablando en estos días. Justamente, si mira para atrás, todos los mensajes hablan de lo mismo. De la diferencia, de las diferentes manifestaciones de amor que tiene un ser humano y el verdadero amor que es el amor de Dios. ¿Por qué se cree que Dios no viene hablando tanto de esto? Porque ese es el fruto. El amor. Y tenemos que buscar de nosotros de ir creciendo en esta gracia, produciendo frutos para Dios. Y lo tenemos que ver en eso, en las cosas que hablamos y en las acciones que tuvimos. ¿Gusto a qué tuvieron? Un hermano que va a trabajar y le roba a su patrón, ese gusto a qué, o sea, eso que hizo muestra lo que hay, lo que está circulando por adentro de lo más profundo de su ser. Los pensamientos que viajan por su cabeza y las cosas que hay dentro de su corazón es un árbol que no está pasando lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo siempre va más allá. Y en Romanos capítulo 11, verso 17, dice que, hablando de los judíos, que las ramas naturales fueron arrancadas del verdadero olivo. Y nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el verdadero olivo. Y consecuencia de que fuimos injertados en el verdadero olivo, somos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Miremos pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para las ramas que fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? Porque no produjeron fruto. Y nosotros contra la naturaleza fuimos injertados siendo participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Con qué objeto? De que demos fruto. Y si no damos, y si cortaron las ramas naturales, también nos cortarán a nosotros. Mira pues, observemos, miremos la bondad y la severidad de Dios. La severidad para los que fueran cortados y la severidad para nosotros también si no damos fruto igual que ellos. De la misma manera. No dieron fruto por su incredulidad, porque siempre pensaron en la carne, siempre analizaron en la carne, siempre se guiaron por la carne y siempre quisieron hacer lo que su carne le dictó. Todas sus palabras, todas sus acciones tenían gusto a carne, no tenían gusto a amor, tenían gusto a codicia, tenían gusto a celo, tenían gusto a envidia, a maldad, pero no a amor. Entonces, cuando el fruto está malo, la savia que corre por adentro del fruto no es la que dice acá. Pablo dice, fuimos hechos participantes de la rica raíz y de la savia del olivo. ¿Qué está queriendo decir? Que estamos en condiciones de producir el mejor fruto. Gloria a Dios. Amén. Yendo a la práctica, el otro día me enteré que los hermanos estuvieron trabajando acá el día primero. Un montón de hermanos vinieron a trabajar, pero aparte también se estuvo trabajando en la casa del hermano Maximiliano, ¿no? ¿Cómo es tu apellido? Arévalo. Estuvieron trabajando en la casa del hermano Arévalo, haciendo una reparación en el techo, los hermanos. Por lo que veo que te donaron los materiales, las manos de obra. ¿Las dos cosas? Bueno, mire, ve, escuche, yo ni me enteré. Así que los hermanos se juntaron, le donaron materiales y mano de obra. A mí no me pidieron nada, no me pidieron plata a mí. Entonces significa que los que fueron a ayudar llevaron materiales y mano de obra gratuita. ¿Y ese de dónde, qué planeta son estos? ¿De dónde son? Hay algo que sí les quiero decir, que yo no lo veo. Los hermanos que reciben ese tipo de beneficio en sus casas, que los hermanos les regalan los materiales, la mano de obra, por ahí los hermanos tienen los materiales, les regalan la mano de obra, yo no veo que pasen adelante a dar gracias. Nadie tiene obligación de regalarle. ¿No se da cuenta que en ninguna parte del mundo se van a preocupar por usted? Que en ninguna parte del mundo le interesa de usted, que hay muchísimos políticos que tampoco le interesan de usted, aunque usted le paga los impuestos, no le interesa nada. Pero cuando hay un grupo de hombres que le interesa y que usaron su dinero y le regalaron la mano de obra, tiene que darse cuenta que hay una obra de Dios grande hecha en el corazón de los que dieron. No puede no pasar a dar gracias.
No puede no pasar, porque ¿qué pasa? Este don inefable, o sea, que no le he dado al hombre expresar, ¿qué produce? Acción de gracia en el que le recibe. Pero tiene que producir acción, nadie tiene obligación de regalarte nada. Los hermanos lo hicieron impulsado por la enseñanza. Por otro lado, me enteré que el hermano Beto también, que estaba trabajando con nosotros, se sentía mal, vino a trabajar igual y después se sentía peor, le agarró neumonía. Y cuando a la noche yo me enteré, lo llamé por teléfono para ver cómo estaba y me atendió la mujer y me dijo la mujer: pastor, ¿sabe que estoy sorprendida de la cantidad de hermanos que estuvieron llamando preguntando por la salud de mi esposo? Pero después aparte, por otro lado, otro hermano, el hermano Saúl, se encontró en un lugar conmigo y me alcanzó todos los remedios que mi marido necesitaba. Y yo digo, ¿cómo? Yo me escuchaba y me sorprendía, abría los ojos cada vez más, se me iban a salir los ojos de la órbita. Digo, ¿cómo? Sí, me llamaron un montón de hermanos, pero aparte me encontré con este otro hermano que nos alcanzó todos los remedios que mi marido necesitaba. Hoy volví a comunicarme y me entero de que el hermano ya está mejor. Resultado de dice, de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Para que los hermanos lo hagan es porque hay algo hecho en ellos, si no, ¿quién va a hacer una cosa así? En el mundo es sálvese quien pueda. En el mundo es a mí nadie me dio nada, nadie me ayudó, le pasa por encima todo, ¿quién le va a dar algo? Entonces, ¿qué significa? Significa que estamos consiguiendo lo que queremos. ¿Qué queremos? Que nuestro pueblo esté instruido, que nuestro pueblo esté sano, que nuestro pueblo esté bien, porque si los hermanos regalan y dan, es porque no están mal. Y yo estoy seguro que los que donaron materiales y los que fueron a trabajar donando la mano de obra, estoy seguro, porque conozco a mi pueblo y conozco a mis ovejas, que no les sobra la plata, que es más, a muchos que fueron a trabajar les falta, igual fueron. Entonces de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Eso es fruto. Por eso se conoce el cristiano, por el fruto, no por el don. Hay muchos que oraron a un montón de enfermos que se sanaron y no te dan ni un vaso de agua. Gloria a Dios. Por eso es que dice Pedro acá, es como que diría, hermanos míos, amados, hagan firme vuestra vocación y elección. Hacer firme como cuando haces un nudo, viste, que queda medio blando y se desata y se te arma un lío. Bueno, hacer firme, o sea, hacer el nudo bien. Hacer firme, dice acá, vuestra vocación y elección. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra vocación? Humanamente, la vocación está definida por la inclinación que cada uno tiene a hacer algo desde la niñez. Hay quienes tuvieron vocación de ser deportistas y se dieron cuenta todo porque desde chiquito estaban metidos en los deportes. Hay quienes tuvieron vocación de ser médico porque desde chiquito jugaban al médico. O sea, ya tenían la vocación, le faltaba la instrucción, le faltaba un montón de cosas, pero la vocación ya estaba. Ahora, vocación de cristiano, vamos a lo espiritual. Vocación de cristiano, ¿quién tiene? Todos los que tienen fe. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la vida nos han sido dadas. Por eso es que dice, hagan firme vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación de un hijo de Dios? La vocación de un herrero es hacer reja. La vocación de un médico es curar enfermos. ¿Y la vocación de un cristiano cuál es? Amar, ayudar, preocuparse por el otro, mostrar que es un hijo de Dios. Esa es la vocación. Y de la vocación surge la buena profesión, porque yo, por ejemplo, puedo estudiar medicina porque veo que mi papá es médico, pero no tengo vocación.
no voy a tener una buena profesión porque no tenía vocación. Pero la Biblia habla de la buena profesión que Timoteo hizo y de la buena profesión que Jesús hizo delante de Poncio Pilato. ¿Por qué manifestaron una buena profesión? Porque tuvieron vocación. Nosotros no podemos dudar de nuestra vocación de hijos de Dios. Esto es una cuestión de fe. No es cuestión de un sentimiento humano que nos incline a querer servir a Dios. No, esto es cuestión de fe. Porque la vida de Cristo la hemos recibido y todas las cosas que pertenecen a la vida la hemos recibido. Por eso dice Pedro que Dios nos colocó en este plan de una vida, ¿no es cierto?, de progreso para un futuro glorioso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Haced firme vuestra vocación y elección. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, agrega Pablo siempre un poquito más. Siempre Pablo va más allá porque le plació a Dios revelar el evangelio en él. Siempre Pablo va más allá. El mismo Pedro en esta carta lo dice. Nuestro amado hermano Pablo también se ocupa de estas cosas que me estoy ocupando yo, pero él la explica mejor. Pero hay muchos que no entienden las cosas tremendas que Pablo recibió cuando instruye a los hermanos en esto mismo que yo les estoy hablando a ustedes. Y dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es fruto, eso no es don. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Eso es fruto, eso no es don. A la cual asimismo fuiste llamado, vocación. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento. ¿Cuál? Sigue la justicia, la fe, la piedad, la mansedumbre, el amor, echa mano de la vida eterna. Eso es fruto. En el verso 17 lo lleva a la práctica y dice así: a los ricos de este siglo, se ve que había ricos en la iglesia, y puede haber si los ricos tienen más necesidad que los pobres. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y cierra, que echen mano de la vida eterna. De esto es lo que te estoy hablando. Cuando te digo que echen mano de la vida eterna, me estoy refiriendo a esto. Hay ricos en la iglesia, y bueno, que no se hagan los lindos, que no se hagan los más grandes y no se sientan superiores a los pobres. Que disfruten de las cosas, porque si Dios lo bendijo, lo bendijo. Los pobres no tienen por qué ser envidiosos. Si lo bendijo, lo bendijo. Pero aquellos que recibieron bendición, entiendan esto. Entiendan esto, disfruten de las cosas que Dios les dio, pero no se olviden de esto, de ser generoso, dadivoso, atesorando buen fundamento para lo porvenir. Disfruten, pero echen mano de la vida eterna. Eso es fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice Pablo esto: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en las cuales los indoctos han torcido las... Pero habla de esto. Si hay vocación, hay buena profesión. Si no hay vocación, no hay buena profesión. Ahora, entre nosotros, nos plantamos firmes en la fe, sin movernos, y nosotros hemos recibido este llamado, o vocación. Ahora bien, si nosotros tenemos vocación, ¿qué impide que llevemos a cabo una buena profesión? La buena profesión surge de la vocación. No solamente eso, la pasión con la cual se hacen las cosas surge de la vocación. Por ejemplo,
una persona toca la guitarra por partitura. El tipo estudió, lee la partitura y no entendemos nada, un montón de... El tipo toca por partitura, porque estudió. Pero después aparece otro que toca mejor y nunca estudió. ¿Y cómo es que toca mejor si nunca estudió? Porque lo hace con pasión. ¿Por qué? Porque tiene vocación por la música. Y cuando tiene vocación por la música, cuando hay vocación, ¿qué hay? Hay pasión. Y cuando hay pasión, ¿qué hay? Eso que no podemos entender. Que acá en la guitarra, están todo el día con la guitarra. Yo estudié música, yo fui a estudiar música, pero no la aguanto la guitarra todo el día. La agarraba un ratito, ring, listo, chao, ya me cansé. Tenía que hacer los deberes que me daba la profe y no lo hacía. Iba porque me mandaba mi mamá. Iba y hiciste, Pablo, la tarea, vamos a ver si podés tocar. No, no la hice. ¿Y cómo no? Y no me sale, porque no hay pasión, no hay vocación. Pero el que tiene vocación, tiene pasión. Está todo el día con la viola, y si no te cansás todo el día con la guitarra. Tiene pasión. Y se va a dormir y está pensando cómo puede armar acordes y no aguanta. Capaz que se levanta, va a casa, la guitarra de vuelta otra vez. Entonces lo vemos que toca de una manera impresionante. Le pregunto, ¿dónde estudiaste? Y capaz que no estudió. Tiene vocación. Pero principalmente acá en Argentina se ve en mucha gente del interior, muchos santiagueños de esa zona, vi que tocan la guitarra de una manera tremenda y por ahí no saben ni leer ni escribir porque tienen pasión. Van a trabajar y no llevan la pala, llevan la guitarra. Gloria a Dios. Ahora, si nosotros tenemos vocación, podemos llevar a cabo una buena profesión. ¿Por qué podemos llevar a cabo una buena profesión? Porque de la pasión surge que podemos llevar a cabo una buena profesión, pero de la pasión también, de la vocación también surge la pasión. Cuando hay vocación hay pasión. Cuando hay pasión, quiere saber, no puede ir al culto, ¿qué se predicó el pastor? ¿Quién predicó? ¿Predicó el pastor Cabral, el pastor Florian? ¿Quién predicó? ¿Predicó? ¿Y dónde puede estar la predica? ¿Dónde la pueden encontrar? Tiene pasión. Está todo el día y la Biblia, y los otros lo llaman, los que no tienen vocación porque no fueron llamados, no vinieron, lo miran, y dicen, la verdad que sos una persona que ya es nociva a tu religión. Lo miran, ¿no es cierto?, como alguien que está poseído por la religión y no entiende. Hasta el baño se va con la Biblia. Por si acaso en el baño que está tranquilo y nadie te molesta, Dios le dé una palabra. Hay hermanos que viajan y cuando van a viajar, no, pará, tengo que llevarme las alabanzas y un CD con las prédicas. Tiene pasión. Algo lo está trayendo, no lo hace por esfuerzo, sale de su corazón. La vocación trae buena profesión, la vocación trae pasión. De la vocación surge todo eso. Habilidad, destreza para determinada tarea según su vocación, eso está innato en la persona. Pero hay otra cosa que tiene que ver con algo mucho más espiritual, que también surge de la vocación, que tiene que ver con la voluntad. Y si Dios permite, lo vamos a hablar mañana. Porque justamente vamos a titular el mensaje de hoy y el de mañana, edificando un futuro exitoso. Escuche, edificando, o sea, no se va a hacer hoy, en un rato, porque le ponga la mano y le ore, no, edificando un futuro exitoso. ¿Cuál es la clave? 1000 libros se escribieron. Nuestro evangelio tiene promesa para esta vida y ni hablar para la venidera. Amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Y aparte dice que podemos llegar a disfrutar de muchas cosas con las cuales Dios nos puede llegar a bendecir, pero tenemos que crecer, porque si alguien no madura, un chico, mira, ese chico que anda corriendo por ahí, le dale un billete de $100 y un caramelo y fíjate a ver qué agarra. Un caramelo. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero si usted es un adulto, ¿qué agarra? Agarra los $100 y se compra un camión de caramelo. Con nosotros pasa igual, si seguimos siendo niños espirituales, hay muchas cosas que Dios nos quiere dar que no nos va a dar, pero si nosotros entramos en este camino del progreso de nuestra vida espiritual y crecemos, hay muchas cosas muy hermosas que Dios tiene para todos ustedes. Por eso, ese es el tema. ¿Cómo se edifica? ¿Cómo se edifica un futuro glorioso? Y no llegar a los
no sabemos cuánto vamos a vivir, pero es por un ejemplo, por graficar. Llegar a los 60, 70, mi papá cumplió ayer 80 años y estar pensando si hoy no trabajo, no como. Una vida de pobreza, una vida que hace que muchos después se sientan resentidos y con bronca. Bueno, ¿ve? Ahora nosotros estamos en el Señor. ¿Cómo hacemos para edificar un futuro exitoso y glorioso? Empezamos hoy. Empezamos hoy, es una cuestión de fe. Tenemos que tener vocación, de la vocación sale la pasión, de la vocación sale la buena profesión, de la vocación sale la habilidad, la destreza. Pero a eso tenemos que agregarle otra cosa que es mucho más importante, que es la voluntad, que lo vamos a aplicar mañana. Yo estudié con mi hermana, la más grande, tiene un año menos que yo. Y también con mi mujer estudiamos juntos, nos conocimos en el secundario. Y yo me ponía a estudiar y tengo una capacidad impresionante cuando me concentro de estudiar mucho en un ratito. Ya cuando estábamos en el secundario, para mí estudiar inglés era un juego. Para mi hermana era un tremendo conflicto, Estudiar matemáticas, estudiar memoria, a mi juego me llamaron, porque era leer una sola vez y acordarme prácticamente de todo. Pero estudiando, ellos fueron más allá. ¿Pero y cómo fueron más allá? Si yo por ahí puedo tener una capacidad de memoria o de inteligencia mayor, pero yo no fui más allá, ellos fueron más allá. ¿Por qué? Porque yo no tuve lo que ellos tuvieron, que es voluntad. Pablo, ¿vamos a estudiar? Ya, no tengo ganas. ¿Vamos a trabajar? Ya, no tengo ganas. No tenía voluntad. La voluntad vale mucho más que la capacidad. Ya pasó para mí eso. Ahora estamos en el Señor. Ahora volvemos de vuelta a lo mismo. Si usted no tiene voluntad, puede tener vocación, puede tener pasión, puede tener capacidad, pero si no tiene ganas, que no tiene yo hoy no voy, me quedo a mirar el partido, si no tiene voluntad, va a ser imposible que pueda edificar un futuro glorioso. Por eso lo vamos a dejar para mañana. Mañana, si Dios permite, vamos a ver edificando un futuro glorioso y vamos a ver el tremendo poder de la voluntad. El tremendo poder de la voluntad. Hay gente que estudiando eran duros, cuadrados, no le entraba, pero dijeron, no, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Yo la veía a mi hermana, le decía, escuchame una cosa, salí de la pieza, te va a agarrar un sulmenage, vamos a bailar, vamos a algún lado a la noche a conocer, recorrer un poco la noche. No, Pablo, déjame que tengo que estudiar. Mi hermana. Digo, salí de la pieza, estuviste todo el día con las pantuflas y el pijama, Claudia. Salí afuera, vamos que te llevo a bailar. No, déjame, tengo que estudiar. No le daba, o sea, no era muy diestra, muy inteligente, pero tiene una voluntad impresionante. Hoy es licenciada en Administración de Empresa. Algún día después la vamos a traer media dura para las cosas de Dios. Es martillera pública nacional. Es impresionante las cosas que hizo por la voluntad. Ojalá algún día, y le pido a todos ustedes que estén orando por mi familia, que es según la carne, que se puedan congregar y que puedan hacer ese despliegue de voluntad también en el Señor, para en el Señor poder alcanzar cosas hermosas. ¿Amén? Pero tenga presente que las cosas más gloriosas se logran con voluntad. Yo entré a estudiar, ya termino con esto, yo entré a estudiar a la escuela de oficiales. En aquel entonces no contaba la capacidad, sino la voluntad. Esto no va más, no aguanto más, estoy harto de estar pasando hambre y que me traten mal, yo me voy. Y se iban de a 10 y a 15 por día. Pero los que tuvimos voluntad, alcanzamos el título. Profesionales no hay muchos, pero los profesionales que llegaron a ser profesionales, no llegaron a ser profesionales porque eran inteligentes para estudiar. Alcanzaron el título porque supieron edificar un futuro glorioso porque tuvieron voluntad. Vamos a bailar, no, tengo que estudiar. Vamos a salir por ahí, no, tengo que estudiar, voluntad. Lo lograron por la voluntad. Mañana, si Dios permite, vamos a hablar más acerca de esto, traduciéndolo a nuestro lenguaje espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuánto entendieron? ¿A cuánto le interesa? Nos ponemos de pie. Padre amado, Señor, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por habernos concedido estar aquí con mis amados hermanos para ser instruidos por ti, Señor mío, en este glorioso camino
en este plan de una vida de progreso y de un futuro exitoso que tú nos has introducido. Cosas que se pueden edificar, pero que llevan tiempo, que no se van a lograr en 1 ni 2 días. Tú nos estás preparando para trabajar, no para hoy, ni para mañana, ni para un mes, sino para edificar a través de los años, que estemos aquí en la tierra, un futuro glorioso, Señor mío, de tu mano. Gracias, y te ruego que tu Espíritu Santo haya producido la revelación de esta palabra en el corazón de todo tu pueblo. Que hoy muchos hayan tenido respuestas. Y a ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén.